Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 2 de julio del año 2020. Abrimos la mesa de los jueves que hoy viene con variantes. Tenemos a dos de los panelistas habituales. Los saludo. Martín Couto, buen día. Hola, muy buenos días, Emiliano, audiencia, y bienvenidos Armando y Virginia a los jueves. Mirá, ya adelantaste los nombres. Pero saludo al otro permanente, al otro acostumbrado ya por los oyentes. Esteban Valenti, buen día. Buenos días, bienvenidos a todos. Bueno, y los dos nombres que hoy participan por primera vez: Virginia Cáceres, abogada, convencional del Partido Colorado por el sector Ballistas, ya ha estado en otras mesas. Virginia, buen día. Buenos días a todos. Espero que estos compañeros sean tan amables como Agustín y Santiago. Viniste a romper el club de Toby, ¿eh? Vine a romper con el club de Toby. Parece que es algo que estoy determinada en esta vida. Bueno, y el cuarto nombre, Armando Castaing Debat, hijo, estudiante de veterinaria, presidente de la Juventud del Partido Nacional. Armando, también, gracias por tu participación. Buen día, Emiliano, Martín, Esteban, Virginia y a toda la audiencia. Hice la aclaración de hijo por las dudas, porque el nombre tuyo, claro, es exactamente igual al del ex intendente de Flores, hoy subsecretario de Desarrollo Social, y supongo que la confusión aparece todo el tiempo, ¿no? Así es, todos los días, a cada rato, pero bien hecha la aclaración. Ramírez es mi segundo apellido. Así que te presentamos así. Castaing Debat Ramírez tiene la palabra, una cosa de ese estilo, ¿puede ser? Correcto. Bueno, vamos a nuestro primer tema. Francisco Bustillo, actual embajador en España, asumirá el lunes como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, luego de que Ernesto Talvi formalizara ayer, antes de lo previsto, su renuncia al cargo. En una carta divulgada a las 2 de la tarde en su cuenta de Twitter, Talvi expresó que su intención era quedarse en la Cancillería hasta fin de año para poder concretar los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y los países del EFTA, y también para retomar las negociaciones con Canadá, Singapur y Corea. Sin embargo, agregó, los tiempos del gabinete los marca el presidente, por lo que optó por presentar su dimisión en ese momento. Nada más lejos de mi intención que ser un obstáculo en su deseo de nombrar al ministro de Relaciones Exteriores que considere más apropiado para acompañar su gestión, expresó en su carta. Dice Búsqueda esta mañana que Talvi se despidió ayer de su equipo en el ministerio, explicando que lo renunciaron desde Presidencia de la República y señalando que desde el gobierno lo habían enchastrado, aludiendo a la nota que publicó el diario El País ayer de mañana. El martes, recuerden, Talvi encabezó una conferencia de prensa en el Palacio Santos para presentar los lineamientos estratégicos de la nueva diplomacia económica y comercial que se proponía llevar adelante en la cartera, pero, según ha venido a saberse, el presidente y su entorno no estaban al tanto de esa presentación, lo que, de acuerdo a las versiones, terminó por deteriorar aún más la relación con Talvi. Un Talvi que a principios de este mes le había transmitido a la calle Pou su intención de dejar más adelante el gabinete para liderar su sector Ciudadanos. Ernesto Talvi ahora pasa ¿a dónde? ¿Al Senado? Puede ser. ¿En qué momento? No se sabe. Voy entonces con ustedes. Esteban, ¿mantenés el análisis que hiciste hace 2 o 3 semanas, no me acuerdo cuándo fue, cuando se supo de que Talvi se iba? ¿O le colocás ahora otros matices? No, hay que agregarle matices porque la situación cambió radicalmente. En aquel momento parecía una movida política, de prospectiva, de estratégica, para situarse desde un cargo político en un proceso, digamos, de futuro y a partir de su papel en el Senado o incluso fuera, sabiendo que es difícil dirigir un partido desde la Cancillería, ¿no? Que es de todos los ministerios el que tiene más limitación. Pero todo cambió. Lo que era un proceso prolijo, basado en cuestiones de carácter conceptual, se transformó en un enchastre. Es decir, no hay duda de que lo echaron, no hay ninguna duda de que lo echaron, porque lo dijo él ayer en la Cancillería, pero además hay que tener los dedos de frente, la carta lo dice. Y a mí me parece que después podemos en la segunda vuelta analizarlo en el cuadro general del gobierno, pero yo creo que esto no le hace bien al país, así como se dio en medio de la cumbre del Mercosur, no le hace bien al gobierno, no le hace bien al propio Talvi,
porque se manoseó tanto el tema que resultó ser diferente de lo que era su proyecto político original. Sí, ese es un buen punto, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Quién sale bien parado de toda esta crisis, no? Nadie. Para mí, nadie. Ahora, yo quiero decir algo que está en las páginas de algún semanario implícitamente y que no es la gota, sino es toda el agua a la cual se vino a sumar alguna gota para derramar el vaso. Es la diplomacia presidencial absoluta y total. Es decir, por eso se designa Bustillo, porque es alguien que va a garantizar la diplomacia presidencial, al punto tal que, no sé si ustedes notaron con algún asombro, pero el embajador de los Estados Unidos, que en este país se atribuye el derecho de opinar sobre cosas que van más allá de sus competencias diplomáticas, va y visita no al ministro de Relaciones Exteriores, sino al presidente de la República. Y entonces, la verdad es que yo en lugar de Talvi me sentiría un poco incómodo, para decirlo de manera diplomática. Bueno, entonces, yo averigüé y puedo decirle que no es ni siquiera necesario averiguar. Está en la página de búsqueda de la semana pasada. Virginia, te escuchamos a ti ahora. Bueno, no coincido que en ese primer análisis así, decir que lo echaron a Talvi. Creo que evidentemente se precipitó una decisión, pero que fue una decisión que surgió del propio Talvi, que lo planteó él hace un par de semanas, cuando se filtró esta conversación que no debió haberse filtrado a la prensa, y que eso hizo, creo que se precipitaran algunas decisiones, porque el hecho de que se conociera algo que no debió conocerse, que era una conversación y un acuerdo que tenían entre el presidente y el canciller, hizo que obligó a que se terminaran tomando decisiones que tal vez no se deberían haber tomado en ese momento. De todas maneras, creo que... Sí, Virginia, discúlpame que te interrumpa. Sí. Parece claro que a partir de aquella reunión, Talvi, la calle Pou, se fue dando toda una sucesión de hechos muy desgraciada, ¿no? Que fue complicando y complicando todo. Para empezar, el trascendido de lo que se había hablado allí, que además aparentemente no fue correcto, lo que circuló no fue exactamente lo que se habló, y después, a las pocas horas, cuando Talvi dijo que de esa reunión habían participado solo ellos dos, eso a su vez cayó mal en el presidente y su entorno, porque de algún modo era como señalar que la circulación del tema había salido de la torre ejecutiva, y bueno, y a partir de ahí siguen los desencuentros, ¿no? Sí, claramente es la sumatoria de insucesos y de malas comunicaciones, pero en definitiva creo que Talvi se va por la puerta grande de Cancillería. Ha sido un gran canciller. En estos 4 meses ha hecho una tarea humanitaria que creo que va a dejar, sembró para el país cosas que van a venir, cosas muy provechosas que se van a ver dentro de mucho tiempo. Y creo que desde su rol del Senado va a seguir contribuyendo con la gobernabilidad de la coalición. Me parece que desde ahí va a tener hasta inclusive una posibilidad de moverse políticamente con un margen mucho mayor del que podía tener en Cancillería, lejos de lo que podría pensarse dinamitando o friccionando con esta decisión la coalición. Creo que desde el Senado va a colaborar muchísimo más. Sí, a ver, ¿por dónde vamos? Martín, te escucho a ti y después a Armando. Sí, yo creo que esta situación no reviste una gravedad institucional o para la vida de la gente enorme, ¿no? No podemos exagerar, pero sí creo que es un papelón. Y es un papelón para el país. Es un país que está por recibir la presidencia pro tempore del Mercosur y que lo va a recibir la presidencia. Empezó el ciclo de reuniones de esta cumbre con un canciller, va a recibir la presidencia con una canciller interina, para después, la semana que viene, asumir otro canciller. Todo esto a 4 meses de asumir el gobierno. A mí me parece que esto es una enorme falta de seriedad. Uno puede encontrar la razón, uno puede encontrar la explicación. Claramente Talvi quería cambiar de lugar, claramente al Poder Ejecutivo no le gustó, y claramente a través, por ejemplo, del diario El País, es razonable que el Poder Ejecutivo opere a través del diario El País. Se difunden hasta discusiones de Talvi con una directora de Cancillería en una oficina del Palacio Santos. A mí me parece que es una situación realmente desagradable, es una imagen desagradable, y vaya si lo que importa, si una de las cosas que importa cuando se habla de relaciones exteriores es la imagen que brinda el país hacia el exterior.
Y la verdad es que lo que me preocupa junto con eso es qué va a pasar con los lineamientos de Cancillería, con lo que presentó Talvi esta semana. ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Lo que le molestó al Poder Ejecutivo fueron esos lineamientos o la forma de presentarlo. Bueno, ¿O a quiénes se ver, integraban la mesa? Martín, una interrupción. Según lo que ha estado trascendiendo, uno de los motivos de discrepancia en el Poder Ejecutivo, en la Torre Ejecutiva, con esa conferencia de prensa de anteayer, es que Talvi estaba dando a conocer una política que él no iba a ejecutar, porque ya estaba claro que más o menos cerca él se iba. Parece que ya estaba pactado que se iba en los próximos días. Pero además, también todo indica, Bustillo, que es quien viene en su lugar, no va a seguir por ese camino. Son temas que quedan para ir explorando en estos días, ¿no? Y entonces uno se pregunta, tomando esta aclaración de Emiliano, estos fueron más allá de la cuestión humanitaria, pero la Cancillería no se dedica, digamos, no es esencialmente un Ministerio de Desarrollo Social para el Exterior. Yo soy de las personas que defienden las acciones humanitarias, me parece que los derechos humanos son una cuestión clave, y si hay algo para mostrar del país tiene que ser ese tipo de cosas, pero lo cierto también es que en estos 4 meses entonces se generaron lineamientos que se van a tirar a la basura porque va a llegar el nuevo canciller. A mí me parece una enorme desprolijidad, y me parece que se puede entender las razones de cada quien, pero lo que no se entiende es que estén tomando de rehén ni más ni menos al Poder Ejecutivo y al país de una interna de la coalición de gobierno. Armando, con el micrófono abierto. Ahí está. Bien, ahí de silencié. No, a ver, para mí lo primero es dejar claro una cosa, y que esto que se está dando ahora con Ernesto Talvi, con su salida de la Cancillería, tal como lo decía Virginia, es un proceso que lo empieza él y se va desencadenando por sus propias acciones. O sea, es un proceso generado por el mismo Ernesto Talvi hace un par de semanas cuando anuncia que en un tiempo que no sabemos cuánto iba a dejar la Cancillería. O sea, creo que ahí es cuando empieza toda esta situación, que para mí no es un papelón en un gobierno, y más en la situación que estamos, pero en un gobierno es normal que se cambien ministros, que se cambien sus secretarios. No nos olvidemos que los secretarios de Estado a veces, los que estamos en la jerga política, decimos son fusibles. Acá no se cambia, como decía al principio, es una decisión que la toma el propio Ernesto Talvi hace un par de semanas y que se va desencadenando por sus propias acciones. En fin, es una decisión personal del canciller. Yo hace un par de meses, casi un año, estaba revisando el Twitter y había hecho un tweet en el que mencionaba la importancia y destacando la capacidad de Ernesto Talvi, la importancia de que personas como Ernesto Talvi sean partícipes del sistema político, porque creo que lo prestigia, lo levanta. Bueno, a los hechos me remito, ha hecho una gestión en 3 meses, me parece a mí sumamente destacada. Y creo que desde su nuevo rol, así como lo ha anunciado él, que cambia la Cancillería por asumir un nuevo rol, va a seguir aportando a la coalición de gobierno, va a seguir aportando al país, porque así como se ha dicho también quizá en alguna nota de prensa, en alguna intervención, no hay ninguna duda de que el hombre es un hombre de Estado, igual que el presidente, y que va a seguir aportando desde el lugar que le toque estar. Sí, pero pero punto, sale como desestabilizado, ¿no? Claramente. Hasta dentro de su propio grupo político hay discrepancias, hay reticencias con la forma como se ha manejado, ¿no? Sí, a ver, en la interna de su propio grupo político no me corresponde meterme, pero también creo que también es algo importante aclarar que Ernesto Talvi no se lo echó, como se mencionó, no se lo echó. Si a vos te designan canciller y a los 3 meses presentás la renuncia, me parece que está más que claro de que el país va a tener que seguir funcionando, la política va a tener que seguir funcionando y se va a tener que seguir trabajando, en este caso con la designación de Pancho Bustillo como próximo embajador, para seguir los lineamientos del gobierno. Tú decís, no se lo echó porque quien informó que quería irse, aunque no inmediatamente, fue él. Y de algún modo, de esa forma, la Cancillería quedaba cuestionada. Había que resolver esa situación. ¿A eso estás aludiendo? Claro, pero él renuncia hace 2 o 3 semanas, no poniéndole fecha a la renuncia. Me parece que un país serio como Uruguay
no se puede dar el lujo de tener 6 meses, 7 meses, 8 meses, Sí. un canciller renunciado. Sí, entiendo lo que decís. De todos modos está la discusión sobre qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, porque después está en la historia que uno puede construir las desavenencias, la lista de desavenencias que Talvi había tenido con el presidente, y no solo con el presidente, o sea, ¿qué fue lo que hubo antes de que él le comunicara a la calle Pou esa intención? O sea, es difícil colocarle un punto de arranque a todo este cuento, ¿no? A toda esta evolución. Pero Virginia estaba levantando... Perdón, ¿qué decías, Armando? No, que desconozco todas esas avenencias y esos cortocircuitos, por llamarlo de alguna forma. Lo que para mí es el punto de arranque es lo que vi en las noticias hace 2 semanas, que Ernesto Talvi, por una decisión personal, decidía cambiar la Cancillería para tener un rol protagónico en otro lado, y eso es respetable. Para mí ese es el punto de partida. Virginia, estabas levantando la mano, decía. Sí, no, que con respecto al comentario que decías, Emiliano, que Talvi salía como desestabilizado de Cancillería. Yo la verdad es que no lo veo así. De hecho, salió una encuesta hace muy pocos días en donde queda en evidencia que Talvi era el ministro con mayor aceptación, inclusive mayor aceptación pública que el propio presidente. Entonces me parece que no sale desestabilizado, que sale fortalecido de la Cancillería. Comparto que la Cancillería no se encarga, no es un organismo que haga trabajo social para el exterior, pero sí creo que apenas asumiendo con una pandemia a nivel mundial, el trabajo que hizo la Cancillería no tenía mucho margen tampoco como para hacerlo. Y sin embargo, sin tener mucho margen, pudo hacer un trabajo humanitario destacado y que además ya hoy nos está abriendo puertas comerciales para futuro. Entonces me parece que desde ese lugar siento que el trabajo de Talvi fue muy bueno y creo que eso lo ha hecho también fortalecer su imagen pública. Está bien, pero yo me refería a, por ejemplo, las diferencias que terminan apareciendo entre él y su subsecretaria, Carolina H. Son los dos del mismo sector político. Bueno, Talvi es el líder de Ciudadanos, Carolina H. viene de Ciudadanos, y en este episodio terminan teniendo posturas distintas, al punto de que hoy ella sigue siendo subsecretaria y podría llegar a quedar como subsecretaria, marcando opiniones diferentes en el tema de Venezuela, marcando opinión diferente en el tema de apoyar o no al candidato de Estados Unidos para la presidencia del BID. Sí, tener de posiciones diferentes no quiere decir que hayan tenido una mala relación. Lo de la mala relación han sido trascendidos de prensa. Yo no escuché a Carolina H. salir a decir que ella tenía una mala relación con el canciller. Eso fueron trascendidos de prensa. Sí, evidentemente tuvieron diferencias en cuanto a temas puntuales, como también lo tuvo con el presidente, pero digo, creo que eso tiene que ver con el diseño o con la forma en cómo uno piensa ejecutar políticas que tengan que ver con el ministerio, pero de ahí a hablar de una mala relación, me parece que eso ya no es algo que haya surgido de los protagonistas de esta historia. Está bien. No, pero yo aludía también a que dentro de Ciudadanos hay gente que está sorprendida o contrariada por la forma como Talvi ha manejado toda esta situación últimamente, ¿no? Eso también existe. Sí, bueno, yo soy de Ballistas, pero evidentemente que ha generado visiones encontradas y está bien que así lo sea. Este tipo de, a ver, nadie esperaba un anuncio de esta naturaleza, eso no lo podemos negar. Hace 2 semanas atrás, cuando Talvi dijo que tenía planificado renunciar por esta conversación que se filtra, sorprendió a todos, no solamente al resto del sistema político, sino también a las personas del Partido Colorado y de su propio sector. Que haya alboroto en el sentido de que evidentemente es el líder de un sector y que está tratando, el sector está tratando de ver desde qué lugar se va a ubicar él para poder seguir liderando ese sector y construyendo desde dentro del partido, desde dentro de la coalición. Obviamente que va a generar muchos ruidos y que seguramente seguirán saliendo comunicados y filtraciones en la prensa para un lado y para el otro, porque acá hay muchos intereses, obviamente, siempre, pero me parece que también hay más ruido de lo que tal vez en su fuero interno creo que Talvi lo tiene más claro. Volvemos con Esteban. Bueno, yo creo que está bien hacer interpretaciones, es lo correcto, pero hay que partir de los hechos, ¿no? Lo que pesó
como una conversación entre dos personas que trascendió y que notoriamente fue una de esas dos personas que lo hizo trascender, no lo puede negar nadie. Es decir, eso es un hecho. Segundo, que desde cómo comenzó el proceso de alejamiento a cómo terminó, hay un cambio muy importante, no lo puedo discutir nadie. A mí yo no tengo derecho ni me interesa meterme en la interna de Ciudadanos, del Partido Colorado. A mí me interesa el país, en mi visión. Y para el país no es bueno que un canciller que tenía mucho prestigio, que se había ganado mucho prestigio, yo lo dije en la discusión anterior, estaba entre los 3 cargos de más prestigio en la opinión pública, eso no lo niega nadie. También nadie puede negar que tenía sus serias fricciones adentro de la Cancillería, no solo por trascendido de prensa, sino por demostraciones en presentaciones, en hechos fácilmente analizables por cualquiera que sea un observador imparcial. En tercer lugar, hay un problema, que es el siguiente. Así como yo he defendido, y me tomo la referencia mía, la prolijidad, la celeridad, la capacidad de estar presente en los lugares claves por parte del gobierno en materia de pandemia, lo he defendido y lo sigo defendiendo, también quiero decir que eso mismo demuestra del otro lado, pero dentro de la acción de gobierno, una desprolijidad que es preocupante. Porque no es cierto que las cosas no tienen influencia con la gente. ¿Cómo no va a tener influencia con la gente? Nosotros querríamos saber cuál fue el elemento acumulativo que hizo que Talvi dejara su cargo. No fue a esta altura, es más que claro que no fue simplemente el hecho de pasar a otra posición de apoyo al gobierno. No es cierto. Lo dije yo, me equivoqué en ese momento, porque parecía que era una cosa limpia, política, calculada. No, no es cierto. Hay otros elementos que aparecieron posteriormente y nadie desmintió. Y digo, una cuestión que es la diplomacia presidencial, absolutamente clara y precisa, del cual la designación de Bustillos es una culminación, la seguridad de que ese va a ser el camino, y la suma de divergencias, BID, Venezuela, y el hecho del contacto directo del embajador norteamericano con el presidente de la República, salteándose nada menos que al ministro de Relaciones Exteriores, eso no son especulaciones, esos son hechos comprobables por cualquier ciudadano. Entonces, yo digo, de un lado, gran éxito, y de otro lado, 4 meses, 12 cambios que ahora llegan a nada menos que a la Cancillería de la República y a uno de los ministros. Armando, hay que asumirse todos los hechos, no se puede dividir en pedazos la acción de un gobierno. Yo se lo diría esto al partido, los partidos de la multicolor, y se lo diría al Frente Amplio. De la misma manera, no tengo dos criterios. Armando, ¿qué decís a propósito de esta crítica? A ver, vuelvo a lo que decía. Yo desconozco que esos hechos que recién Esteban mencionaba se hayan dado de esa forma. Sin lugar a dudas que en cualquier gobierno, y más en un gobierno como el que tenemos hoy, un gobierno conformado por 5 partidos políticos, el matiz, la diferencia, la crítica, la autocrítica, la diferencia puede estar y más cuando hablamos de personas con un ego personal importante, ¿no? Entonces creo que sí se puede haber dado algún matiz. Ahora, yo quiero reafirmar lo que dije. Este es un proceso que no lo gesta ni Luis Lacalle Pou, que no lo gesta nadie desde el gobierno, sino que lo empieza y quizá te la puedo llevar hasta que la termine Luis Lacalle Pou, y me parece serio lo que haya hecho. Un presidente, 5 años de mandato, vos no podés tener un canciller 1 año que sabés que te va a renunciar. Me parece que en ese sentido fue si fue una decisión de Luis Lacalle Pou, fue una decisión acertada. Y la comparto. Como también comparto que si Ernesto Talvi no estaba de acuerdo con algunos lineamientos que el gobierno trazaba, dar un paso al costado y seguir aportando, como él lo ha dicho, seguir aportando a la coalición, al gobierno y al país, desde otro punto que él entiende que puede ser útil. Ahora, ese lugar en el que puede ser útil será desde la dirección de su sector en el Partido Colorado, desde el Senado, de que sea. Lo que es importante también, me parece decir, es que yo, al contrario de pensar de que esto desgasta y de que puede llegar a perjudicar la coalición, para mí la fortalece,
porque muestra también un liderazgo y una decisión firme del presidente de la República en las decisiones que está tomando. Hay más factores, ¿no? En este tablero hay más factores. Es increíble la cantidad de piezas que hay que incorporar. Por ejemplo, uno de nuestros oyentes está destacando algo que ya mencionamos, lo mencionamos ayer, hoy de mañana también. En la presentación que hizo anteayer Talvi de la nueva diplomacia, solo asistió una directora general de la Cancillería, Zuccasi. Faltaron 8. Y bueno faltó son hechos, faltó la subsecretaria, faltó el director general de Secretaría. O sea, dentro del ministerio Talvi tenía un problema también, ¿no? No hay duda. Yo lo que deseándole a este gobierno que culmine, trabaje bien, porque eso es bien para el país, yo digo, ojalá este no sea el camino para fortalecerse, ¿eh? Que la reiteración de estas situaciones no se tome como un camino para fortalecerse. Eso lo digo claramente, ¿eh? ¿Cómo? A ver, no te entendí. Yo digo, y estoy absolutamente convencido que hace falta que en una situación muy difícil para el país, que no es solo la pandemia, sino sus consecuencias, tiene que haber un gobierno que se fortalezca, que funcione, etcétera. Espero que el mecanismo de funcionamiento no sea esta rotación alocada de cargos que en 4 meses costó 12 cargos en el gobierno. Espero. Lo último. Porque no se lo cree nadie. Martín. Sí, yo creo que un frente amplista venir a plantear acá que el gabinete tiene que decir una sola cosa y ser una orquesta perfecta, está lejos de la realidad, ¿no? Ahora, una cosa es tener matices. En estos días, con todas estas discusiones, por ejemplo, a propósito de cambios, varios cambios que ha habido en el elenco de gobierno, algunos oyentes recordaban, pero ojo, en el gobierno Mujica llegó a haber 2 equipos económicos, ¿no? Claro, nunca se consagraron de esa manera, pero existió esa pulseada, en fin. Sí, pero eso fue, en primer lugar... Era una barbaridad. Eso era una barbaridad. En primer lugar, eso fue una metáfora, porque había un equipo económico, un Ministerio de Economía que firmaba lo que tenía que firmar, y sí, porque además, conociendo la forma hasta de trabajo de Danilo Astori, si hubiera sido efectivamente que la mitad de las decisiones económicas las tomaba otro equipo, Astori no hubiera permanecido en el gobierno como permaneció. Entonces, yo lo que quiero decir es, imagínense si en el mismo ministerio, entre el 1 y el 2, hay diferencias importantes. Que se sepa que entre el 1 y el 2 hubo diferencias sobre qué candidato apoyar a un cargo internacional, cualquier persona que lo lea afuera dice, bueno, esto es mucho, esto no son matices, esto no son percepciones sobre el ritmo de los acontecimientos y diferencias tácticas. Acá hay diferencias más grandes. Entonces yo creo que no se puede normalizar eso, no se puede normalizar que a 4 meses haya un cambio de canciller durante una cumbre del Mercosur, y creo, en definitiva, que esto es una muestra de debilidad de la coalición que repercute o podría repercutir en una debilidad del gobierno. A ver, el presidente de la República hace renunciar a alguien que es cierto que empezó con esto, como dice Armando, pero hace renunciar a alguien que es además el líder del sector mayoritario, del socio más importante en términos, por ejemplo, de voto en el Parlamento, que tiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que si esto no es muestra de debilidad, la verdad es que no sé qué tiene que pasar. Armando tiene algo para decir. A ver, Armando tiene algo para decir. No. Recién Martín, perdóname la interrupción, Martín, pero tú recién decías que hace renunciar al líder de uno de los socios principales de la coalición. Que es el líder de uno de los socios principales de la coalición, eso no hay ninguna duda. Lo que tampoco creo que hay ninguna duda es que este tema no es con Ciudadanos ni con el Partido Colorado, es un tema con Ernesto Talvi. Punto, eso nomás. Que es el líder de Ciudadanos y por tanto el líder del Partido Colorado. No es el líder, es Ciudadanos. ¿Cómo? Perdón, Esteban, ¿qué? No es el líder, es Ciudadanos, el que lo inventó, el que lo construyó, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que Ciudadanos y el Partido Colorado va a seguir trabajando, va a seguir ocupando los mismos cargos en la coalición y va a seguir aportando al gobierno. Eso no hay ninguna duda. Sí, pero Armando, el problema es que no puede existir que las alternativas son una hecatombe o la normalidad total. Hay cuestiones intermedias, hay matices. Es decir, yo lo que pienso es que el gobierno, con un sentido crítico, tiene que repensar algunas formas de su proceder, porque tiene que aplicar la misma sensibilidad, la misma capacidad y la misma calidad que actúa
en el tema de la pandemia para otras actividades de gobierno. Puntos suspensivos en este tema por hoy. ¿Cuántos mensajes de los oyentes? ¿Cuán difícil elegir? Bueno, yo tomo el de Jorge, que dice: Talvi procura ser el candidato de la coalición en el año 2024 y para eso tiene que diferenciarse. Tiene personalidad fuerte y eso choca con el Partido Nacional.